El profeta Samuel nunca resucitó en la cueva de Endor. Lo que el rey Saúl vio aquella noche no fue un siervo de Dios volviendo de la tumba, sino un fraude demoníaco oscuro. Para entender el nivel de locura de esta noche, hay que oler el miedo. En el campamento de Israel. Estamos en el monte Gilboa. Saúl, el rey, observa desde la colina. El texto de Samuel 28:5 dice que tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, pero el verdadero terror de Saúl no eran las espadas filisteas. Era el silencio en Saúl intentó consultar a Yahvé. El protocolo real exigía 3 vías de comunicación divina en los sueños. El Urim, el oráculo sagrado en el pectoral del sumo sacerdote, y los profetas, pero Dios le había cerrado las puertas. Del cielo a nadan, ni una visión, ni una piedra brillando, ni una voz, el abismo absoluto. Saúl, el hombre cuyo nombre en hebreo, Shol, significa literalmente el que fue pedido o el consultado. Ahora no obtenía respuesta de nadie. Aquí nace la contradicción más irónica y fatal. Años antes, en un arranque de celo religioso, Saúl había purgado la tierra de Israel de todos los nigromantes, adivinos y médiums. Era un delito capital. La ley de Levítico las 8:27 de la noche era clara en muerte por lapidación para quien consultara a los muertos. Sin embargo, acorralado por el pánico y el abandono divino, el rey ordena a sus siervos: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. A las traducciones al español dicen, mujer que tenga espíritu de adivinación o medium. Pero el hebreo original usa una palabra mucho más específica y perturbadora, an, ob an. Un ob no es solo alguien que lee el futuro. En el contexto del antiguo cercano oriente, la palabra se refiere a un pozo de rituales o a un espíritu. Familia era una práctica donde el medium cavaba un pequeño agujero en la tierra, derramaba sangre o libaciones para atraer a las entidades del inframundo, y se convertía en un canal, una vasija vacía, para que un espíritu parasitario hablara a través de ella. Desde el polvo en Saúl se despoja de sus ropas reales. Seides, el rey de Israel, cruza las líneas enemigas en la oscuridad, arrastrándose en el lodo para llegar a Endor, una aldea a los pies del campamento filisteo. Entra en una cueva lúgubre. Frente a él, una mujer paria, una criminal según sus propias leyes. Él le dice: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer duda, temiendo una trampa del rey Saúl, sin saber que el hombre andrajoso frente a ella es el mismísimo rey. Saúl, en un acto de suprema blasfemia, jura por el nombre de Yahvé, el Dios que acaba de prohibir esta práctica, que no le pasará nada malo a la bruja. ¿A quién te haré venir?, pregunta ella. Hazme venir a Samuel, responde Saúl. Aquí es donde el texto original rompe todas las reglas de lo que creemos saber. La mujer comienza su ritual de Ob, pero antes de que termine, algo sucede. Algo se manifiesta en él. Versículo 12 dice: Ney, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz: detente aquí. ¿Por qué grita la bruja? Si ella era una nigromante experta, si su trabajo diario era supuestamente hablar con los muertos, ¿por qué entra en un estado de pánico absoluto y terror visceral al ver esta aparición? La respuesta está en lo que sus ojos realmente presenciaron. Y aquí entra el bisturí lingüístico. Saúl, que no está viendo la aparición directamente, está postrado, o quizás la entidad se manifiesta en una fosa ritual detrás de la mujer. Le pregunta: ¿qué has visto? La respuesta de la mujer, en el versículo 13, destruye la idea de que esto era un simple fantasma humano. Ella no dice: veo el alma de un anciano. Ella usa una palabra que ha hecho sudar a los traductores durante milenios. Ella dice: y visto Elohim que suben de la tierra. An Elohim, la misma palabra que se usa para Dios en el Génesis, la misma palabra que se usa para los seres divinos, las entidades espirituales de alto rango en el Consejo Celestial. La bruja de Endor no vio a un fantasma humano tropezando fuera de una tumba. Vio a un ser espiritual de poder sobrenatural emergiendo del abismo, una entidad transdimensional o un espíritu territorial, un Elohim, fingiendo ser el profeta. El nivel de energía y el aspecto de la manifestación fue tan aterrador y diferente a sus típicos trucos de ventriloquía ocultista, que se dio cuenta de inmediato de que estaba lidiando con fuerzas que la superaban por completo. Y en ese destello de revelación sobrenatural, reconoció que el hombre postrado en el barro era el mismísimo rey Saúl. El engaño maestro acababa de comenzar y la trampa demoníaca estaba a punto de cerrarse sobre el cuello del rey de Israel.
para entender la magnitud del fraude que ocurrió en esa cueva. Tenemos que desaprender nuestra visión moderna del mundo espiritual y entrar en la mente un israelita del año 1000 a.C. cuando la bruja de Endo grita que ve Elohim subiendo de la tierra. Nuestra mente occidental se confunde. ¿Acaso está diciendo que vio a Dios? Absolutamente no. En la exégesis del Antiguo Testamento, la palabra Elohim no es un nombre propio exclusivo para el Dios creador, Yahvé. Es un término de residencia, es una designación de lugar. Significa, literalmente, habitante del mundo, spiritual. Yahvé es un Elohim, pero ningún otro Elohim es Yahvé. Los ángeles, los querubines, los principados caídos y las entidades territoriales demoníacas son todos considerados Elohim. La médium no estaba viendo el alma pasiva de un abuelito, estaba presenciando la materialización de un espíritu de altísimo rango, una entidad interdimensional que rasgó el velo desde el Siol, el inframundo hebreo, con una fuerza que ella jamás había canalizado. Y esta entidad estaba a punto de ejecutar la manipulación psicológica más letal de la historia. Bíblica han aterrorizado, pero ciego a la manifestación directa. El rey Saúl pregunta desde el polvo, ¿cuál es su forma? La respuesta de la mujer define todo el engaño. Un anciano viene subiendo, y está envuelto en un manto, detente aquí. El detalle del manto. Esta es la matriz divina operando en el texto. En hebreo original, la palabra utilizada para manto es mil. Este no es un detalle poético al azar. Es una navaja exegética directa a la yugular de Saúl, años antes. En 1 Samuel 15, Saúl había desobedecido a Dios. Anel, verdadero profeta Samuel, se dio la vuelta para alejarse de él, rechazándolo como rey. Desesperado, Saúl agarró el borde del manto de Samuel, su meil, y lo rasgó. Samuel lo miró fríamente y pronunció la sentencia que destruiría la mente de Saúl. Yahvé ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo, tuyo mejor que tú. Los demonios no son omniscientes, pero son observadores milenarios de la psique humana. Esta entidad diabólica, subiendo del abismo, adopta la forma de un anciano y se viste específicamente con un mil. ¿Por qué? Para activar el trastorno de estrés postraumático de Saúl, para hundir el cuchillo del trauma en su herida. Al escuchar la palabra manto, la mente de Saúl se quiebra. El texto dice que Saúl entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia en el rey ungido por Dios, postrado, adorando a un demonio. Disfrazado de su mayo trauma, aquí es donde los dogmas superficiales colapsan. Algunos teólogos y críticos intentan justificar este pasaje, diciendo que, en esta única y bizarra ocasión, Dios permitió que el verdadero Samuel volviera, para darle un último mensaje a Saúl, pero, apliquemos la lógica de la paradoja divina en Saúl. Está en esta cueva precisamente porque Yahvé se ha negado rotundamente a hablarle. Dios guardó silencio por medios legítimos, cerró visiones, cerró profetas, el Urim apagado. ¿Te parece remotamente lógico o teológicamente coherente que el Dios santo del universo ignore a Saúl a través de sus canales sagrados, solo para romper su silencio, obedeciendo el conjuro ilegal de una hechicera pagana en una cueva de Endor? ¿Acaso los profetas de Dios están a merced de los encantamientos del ocultismo? La respuesta es un no rotundo. Dios había sentenciado la nigromancia con la pena de muerte, porque era una abominación que conectaba a los humanos con entidades caídas, no con los santos del Señor. El verdadero Samuel estaba descansando en la presencia de Dios, no estaba de guardia en el inframundo, esperando a que una médium de pueblo lo invocara para hacer horas extras. La entidad finalmente habla, y sus palabras son veneno puro. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Nota la arrogancia, nota la falta de gloria a Dios en el verdadero Samuel. Nunca habría reclamado ser inquietado si fuera una misión divina. Y luego, el demonio entrega su profecía de condenación a Yahvé. Te ha entregado en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. A los defensores de la teoría de la resurrección dicen, pero la profecía se cumplió. Saúl murió al día siguiente, por lo tanto, debía ser Samuel en rompe el dogma. Analiza la geopolítica de ese momento. No necesitaba ser un profeta divino, ni siquiera un demonio de alto rango, para saber que Saúl iba a morir al día siguiente. Cualquier soldado raso podía hacer las matemáticas. Israel estaba superado en número 100-1. Estaban exhaustos, mal posicionados estratégicamente en el monte Gilboa, y su comandante en jefe, Saúl,
estaba en pleno colapso psicótico, sin comer, temblando de miedo y consultando brujas, en vez de liderar a sus tropas. La muerte de Saúl no era una profecía divina, era una estadística militar inevitable. El demonio simplemente usó la realidad geopolítica, la disfrazó de juicio divino implacable y se la arrojó a Saúl para asegurar su destrucción final. Y el efecto fue devastador. El plan no era solo predecir su muerte física. El plan de este fraude demoníaco era asesinar la esperanza, asegurar que el rey de Israel cruzara el punto de no retorno hacia la oscuridad total, sin posibilidad de arrepentimiento. La estocada final del fraude demoníaco se encuentra en la última línea de su supuesta profecía. La entidad, con la apariencia del anciano profeta, le dice a Saúl: mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Analicemos esto con el bisturí de la teología histórica. Esta frase ha sido el principal argumento de quienes defienden que realmente era Samuel. Según la cosmovisión hebrea antigua, todos los muertos justus, injustus, descendían al Seol, el lugar de los muertos. Por lo tanto, argumentan, Samuel solo estaba diciendo: a mañana estarás muerto, igual que yo. Pero detente a pensar en la gigantesca contradicción moral y espiritual que esto implica. En Samuel fue el juez más grande de su era. Un hombre cacha. Pureza fue inquebrantable desde su infancia en el tabernáculo. Saúl, por el contrario, era un rey apóstata. Había asesinado a sangre fría a 85 sacerdotes de Shave y a sus familias en la ciudad de Nob. Se había rebelado contra los mandamientos directos de Dios. Albergaba espíritus malignos en su palacio y, esa misma noche, acababa de cometer el pecado capital de la nigromancia. ¿Tiene algún sentido teológico que el Dios Santo permita que su más grande profeta y este rey totalmente corrompido compartan exactamente el mismo destino espiritual, la misma habitación en la eternidad? ¿Que el demoníaco Saúl y el santo Samuel terminen juntos? La revelación progresiva de la Biblia nos muestra que el reino de los muertos no era un salón uniforme, incluso en la concepción hebrea, y más tarde reafirmado por Jesús en la historia del rico y Lázaro. Había una separación insondable entre el seno de Abraham, lugar de descanso, y el lugar de tormento. Cuando esta entidad oscura le dice a Saúl: estarás conmigo, no es una simple predicción de muerte física, es una reclamación territorial. El demonio, el Elohim oscuro que subió de la tierra, le está diciendo la verdad más cruda y aterradora que Saúl podía escuchar: tú ya no perteneces a Yahvé, perteneces a mi reino, y mañana te arrastraré a las profundidades conmigo en sí. ¿Todavía dudas que esto fuera un demonio? Apliquemos la prueba definitiva de las Escrituras, el ADN del mensaje Nan, a lo largo de toda la Biblia. Cuando un verdadero profeta de Yahvé entrega un mensaje de juicio, por más aterrador que sea, siempre contiene una minúscula puerta trasera para el arrepentimiento o un destello de la gracia de Dios. Aun cuando Natán confronta al rey David por adulterio y asesinato, David se quiebra y dice: pequé contra Yahvé, y Natán responde de inmediato: Yahvé también ha remitido tu pecado. Cuando Jonás viaja a Nínive, la capital de la crueldad, su mensaje es pura destrucción. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero el propósito oculto de Dios era que se arrepintieran, y cuando lo hicieron, Dios detuvo el juicio. El carácter de Yahvé es redentor, incluso en la disciplina más severa. Pero revisa el mensaje de la entidad en 1 Samuel 28, léelo 1000 veces. Si es necesario, no hay ni una sola gota de gracia. No hay un llamado al arrepentimiento. No le dice: arrepiéntete, clama a Dios esta noche, y quizás Él perdone tu alma aunque pierdas la corona. A nada. Es un veredicto de condenación absoluta, fría, sádica e ineludible. ¿Por qué? Porque el objetivo de Satanás no es solo castigar, es aniquilar la esperanza. La entidad quería empujar la mente ya fracturada de Saúl hacia el abismo del suicidio. Quería asegurarse de que el rey saliera de esa cueva, convencido de que Dios lo odiaba tanto que ya no valía la pena ni siquiera pedir perdón. Y funcionó a la perfección. El versículo 20 describe la reacción física del rey. En aquel momento cayó Saúl en tierra cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y no le quedaron fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. La palabra hebrea para su caída sugiere el colapso total de un árbol talado. El hombre más alto y fuerte de Israel, el rey guerrero, está tirado en el suelo de una fosa oculta,
catatónico. Su espíritu ha sido asesinado antes de que las espadas filisteas siquiera lo toquen. El fraude demoníaco ha logrado su misión. Ha vaciado a Saúl de toda voluntad de luchar o de buscar a Dios. Pero la perversión del texto no termina ahí. La historia concluye con uno de los momentos más grotescamente irónicos del Antiguo Testamento. La bruja, al ver al rey colapsado, le ofrece comida. Saúl se niega al principio, pero ella y los siervos le insisten. El versículo 24 dice que la mujer tenía en su casa un becerro engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Detente. Observa esta blasfemia: pan sin levadura. Un animal sacrificado de inmediato. Esto es una parodia macabra. Es una perversión de la Pascua judía y de los sacrificios de comunión del tabernáculo. En lugar de estar en la casa de Dios, celebrando la libertad de Israel con los sacerdotes, el rey ungido está en la cueva de una hechicera, comiendo un sacrificio preparado por manos manchadas de ocultismo, tras haber tenido comunión con un demonio del abismo. Es una anticomunión. Es la última cena de Saúl, no con el Señor, sino con el reino de las tinieblas. El capítulo termina con una frase que hiela la sangre, desprovista de cualquier esperanza divina, y ellos se levantaron y se fueron. Aquella noche, Saúl entró en la noche para buscar respuestas ilegales, y la noche se lo tragó por completo. Volvió al campamento no como un rey dispuesto a guiar a su pueblo, sino como un muerto en vida, caminando obedientemente hacia su propia ejecución, programada por un espíritu de mentira que usó la máscara del hombre que él más respetaba. En el mundo, en la trampa perfecta, había sido ejecutada, pero el misterio sobre por qué el autor bíblico dejó la narrativa tan ambigua, obligándonos a cavar para encontrar esta verdad exegética, esconde un secreto aún más grande sobre la guerra espiritual que se libraba en Israel, un secreto que revelaremos en el próximo nivel de este misterio.